ahora con... El reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Bueno, en principio podríamos decir un saludo especial al mundo. El tema que nos toca trabajar ahora directamente está relacionado a las estrategias psicológicas para una vida saludable. Cuando decimos nosotros de estrategias psicológicas para una vida saludable, estamos hablando de términos sumamente significativos e importantes en la realidad humana. De una u otra fuente, la pandemia nos obligó a salir de nuestra zona de confort y nos hizo reestructurar nuestras vidas. Pero ¿bajo qué criterio, bajo qué condiciones? Aprendimos a valorar la importancia de nuestra salud psicológica como elemento importante, ya que comprendimos que la relación de nuestras emociones tiene que estar muy de acuerdo a la vida, a la conservación de nuestra salud. Estábamos en un proceso de vida o muerte, estábamos en una situación sumamente complicada que definitivamente nos llevaba ahora a reestructurar nuestras emociones y pensamientos, sobre todo basado en este yo saludable, esta salud psicológica donde nosotros tenemos que entender la importancia de gestionar nuestras emociones. Pero es una gestión de las emociones hacia uno mismo, gestiones hacia tu propia familia, hacia tus amigos, hacia tu equipo, que es lo que hoy en día estamos trabajando mucho, sobre todo en los centros laborales como también en nuestros hogares. ¿Cuáles son, en todo caso, los enfoques actuales en el desarrollo humano? ¿Qué es lo que nosotros estamos determinando? De hecho, que las neurociencias van hablando sobre el desarrollo socioemocional. Ya Daniel Goleman, a través de la importancia de la inteligencia de las emociones, nos va indicando de que el cerebro es estrictamente emocional. Las neurociencias han ido probando que para realizar una acción, decisión o aprendizaje, este interfiere en nuestras emociones. Ambos van de la mano, pero son en rutas diferentes. Tenemos aspectos cognitivos que decíamos nosotros gobernaban nuestras conductas, y eso era un marcador del siglo pasado. Hoy en día decimos que no, las emociones provocan transformaciones en nuestros pensamientos y mejoran o empeoran nuestras conductas humanas. Por eso es la importancia de darle ahora el interés al mundo emocional. ¿Con qué finalidad? Esto, lograr el soporte emocional de afronte a la vida, pero con motivación. Cuando hablamos de motivación estamos hablando de placer, y cuando hablamos de placer estamos hablando de vínculos emocionales. Y en esa vinculación está la relación de nuestras imágenes gobernantes, que son nuestros padres, que mapean nuestras emociones y van direccionando nuestras vidas. Si el humano, las personas encuentran este proceso de vinculación totalmente adecuado, tengan la plena seguridad que el placer les viene en sus condiciones y hablamos en un proceso integral, lo que yo pienso, lo siento y lo que yo siento, pues lo expreso. Y de acuerdo a esa forma estamos ahora observando esas condiciones. ¿Reconoces el manejo de tus emociones? ¿Sabes escuchar las emociones de otros? ¿Tenemos esa capacidad de esa escucha sensorializada? Porque hablar a la vida, podemos decir que fácil es hablarle a la vida, pero sentirla y expresarla vienen las condiciones. Si no podemos nosotros desarrollar digamos, emociones asertivas hacia los demás, estamos hablando de crear ambientes totalmente rígidos y climas aparentemente hostiles. Nosotros como humanos en esta era del siglo XXI queremos huir de estos procesos, de esta rigidez, de estos climas hostiles y estamos buscando mejorar nuestros sistemas de vida en todas sus condiciones. Pero, ¿cómo podemos estimular estas emociones positivas para este mejor manejo emocional? Hablamos hoy en día que yo tengo que definir qué haces bien en especial, qué es lo mejor que tú haces. De esta manera, estos procesos de autorreflexión nos permiten una realidad inmediata. Yo estoy proyectando mi vida en el ahora y sobre ese ahora estoy proyectando hacia mis metas que me van a determinar, lógicamente, proyectos realizables. Antes decíamos, es una creencia, es un ideal, pues ahora decimos, vamos, idea tu futuro porque a través de ello tú estás creando tu realidad y armando tu proyecto de vida para poder seguir avanzando. Por eso que hablamos de las famosas cuentas bancarias, las cuentas bancarias emocionales.
cómo están tus ingresos de esos estados emocionales o cómo están los egresos. Hay un aspecto importante. Los humanos en nuestras relaciones hacemos depósitos emocionales. Tenemos esa posición dada en la vida. A cada situación, a cada momento, a cada actitud que asumimos, le estamos creando depósitos emocionales que van a sumar nuestras vidas positivas. Entonces decimos que cuando efectuamos estos depósitos o retiros de estas cuentas bancarias, nos vamos a ver si nos estamos estimando o nos estamos complicando. En la medida que nosotros, por ejemplo, empezamos a valorar, hacer elogios sinceros hacia las personas, tener actos de amabilidad, demostrarnos compasión, entre otros, desde ya estamos nosotros creando aspectos de depósitos importantes, emocionalmente activos, que van a fomentar esta salud psicológica que nosotros venimos hablando. Pero así como hacemos depósitos, también hacemos retiros, estos retiros emocionales, cuando discutimos, cuando peleamos, cuando nos ofendemos o ofendemos a los demás, hasta tal punto que esto puede provocar discordias o separaciones completamente sobregirados ya porque no hay capacidades de retornos. Y decimos nuevamente, de todo esto queremos escapar. Sin embargo, de un tiempo acá, esta actividad tan, digamos, de este automatismo del perfeccionamiento, porque estamos en el concepto del hacer, no en el principio del ser interior, es lo que nos lleva a estas, digamos, confusiones de lo que nosotros podemos decir una vida emocional totalmente saludable. Es una de las razones de por qué decimos tenemos que aprender a vincularnos. Y el aprendizaje en este proceso vincular es valorar las diferencias, optimizar las semejanzas que hay entre las personas, siempre buscando la conexión humana en todo momento. Cuando hablamos de conexiones decimos, esto es un tema que ya está realizado e investigado, pero no es así. Porque vamos entendiendo que a pesar que seguimos avanzando en la humanidad, seguimos cayendo en las mismas dificultades y seguimos entorpeciéndonos o creándonos esos retiros bancarios emocionales que nos va llevando a la confusión, inclusive a la pérdida de nuestros proyectos o de nuestra vida personal. ¿Cómo podemos desarrollar nuestros afectos? Cuando estaba entre investigadores, justamente hablando del desarrollo humano, decidíamos la importancia de trabajar desde el principio del ser, desde el vientre materno, donde nosotros podemos buscar las actitudes paternales y las actitudes maternales que lleguen con informaciones neuroemocionales a este cerebro del bebé prenatal, generando impresiones sensoriales positivas, de tal manera que este bebé en formación, al nacer, ya venga dotado de estas hormonas del bienestar. Ya viene con otras condiciones de vida, niños totalmente saludables que unidos a una madre vinculada, porque déjenme decir, padres hay, madres hay, pero padres paternales y madres maternales, ahí viene ahora el punto del conflicto. Ahí vienen las grandes diferencias que estamos entre unos y otros y el por qué podemos sumarnos o retirarnos dentro de estos estados emocionales cuando nosotros debemos congruenciar en algo sumamente positivo. Porque nos caminamos para esa finalidad. Este bebé, estimulado desde el vientre paterno, trabajado el proceso mental, emocional y las actitudes de respuestas afectivas a esta formación de este bebé, estamos trabajando, lógicamente, la paternalidad, la maternalidad, la relación de pareja y lo que nosotros decimos, la unidad familiar. Viene todo el proceso completo dentro de estas rutas psicológicas que van desarrollando nuestras vidas. Esto unido posteriormente a una lactancia emocional, y hablo de lactancia emocional, de este cierre afectivo que nosotros decimos constantemente, no de las lactancias aparentemente solo alimenticias, en donde la madre no tiene mayor conexión, o simplemente existen muchas otras personas que pueden atender a la criatura, ponerlo sano físicamente, pero ya emocionalmente desvinculado. Si este niño sigue este proceso unido a los proyectos de estimulación temprana, desarrollando las capacidades neuromotoras y lingüísticas y la organización de conductas saludables, estamos hablando de un desarrollo integral del ser humano en su conjunto. Por eso decimos, fortalezcamos los afectos en todo nivel y en toda condición. No hay edad para el afecto. El humano no puede vivir sin afecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar relacionándonos con ellos en todas sus condiciones. Por eso decimos que ahora en esta era nos encontramos en la transformación de nuestras emociones.
Tenemos que retirarnos de estos paradigmas antiguos que gobernaban y regulaban conductas, el miedo, rigor, y decíamos, ¿cómo nos obedece? Mediante el miedo, mediante las tensiones. Acuérdense que había ciertos mensajes que decíamos que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Por qué razón? Porque teníamos que estar controlados, vigilados, con la actitud de estarte quieto, estate bien, porque de esa manera estás tú haciendo conductas buenas. Hoy en día no, hoy en día trabajamos el concepto directamente de lo que es la comunicación sensorializada, esa transformación del entendimiento a través de las emociones que nos ayuda, lógicamente, a entrar en un mundo mucho más profundo, mucho más real, mucho más auténtico. Es una de las bases de la inteligencia emocional, el concepto de la autenticidad. Por eso decimos que cuando hablemos de los afectos, entendámoslo bien. No simplemente es decir, qué bien te quiero. Tenemos que entender que existen rutas y de acuerdo a ello nosotros observamos cómo estás tú capacitado en tu cuerpo para poder recepcionar afecto, cómo están tus vías de sensibilidad para el sentir, cómo estás en el proceso de que tú lo recepcionas, ahora cómo lo sientes interiormente. Y si lo sientes interiormente, ahora cómo lo puedes expresar, de qué manera puede salir ese afecto. Porque en cualquiera de estos tres elementos puede haber entorpecimientos. De repente yo no logro recepcionar. Alguien se me acerca y yo me escabullo o simplemente pongo mis brazos plastificados y cumplo una misión de proyección social, pero no de contacto humano. O de repente lo siento, lo recepciono, lo siento y luego no lo puedo expresar y me quedo con toda esa sensación. Por lo tanto, si estas vías no están solucionadas, estas vías de sensibilidad no están trabajadas, ya estamos hablando de los entorpecimientos en la realidad humana. Por eso decimos, sigamos estimulando nuestras oportunidades de descubrimiento y capacidades. No hay edad biológica, hablemos de la energía humana. Si nosotros te decimos, yo no miro mi edad, yo miro mi energía, y en base a esa energía estoy trabajando mi rejuvenecimiento emocional, esa es la meta para estas edades, que decíamos edades ancianas, edades ya finalizadas, y ahora decimos no, edades de oportunidades, de experiencias que nos dan muchos mensajes importantes y nos dejan historias, pero bajo ese concepto de vida saludable en todo el contexto. Por lo tanto, decimos, hablemos del resurgimiento emocional, hablemos de reinvéntate, renuévate, resurge. Movimientos directos que nos van generando ese llamado hacia nuestro interior para poder solucionar nuestras condiciones. Mediante pensamientos reconstructivos, esto nos va a permitir establecer conductas adecuadas, óptimas, que sirven pues para dar ese impulso al cambio que nosotros buscamos. Trabajemos nuestras creencias limitantes. Decimos ahora, no es que tu historia sea difícil o sea muy triste o muy trágica, simplemente historias que han sido de mucha experiencia, historias que han sido tal vez intensas, pero ¿cómo lo resolviste? ¿De qué manera lo solucionas ahora? Si antes el error era observado como una tragedia o como una vergüenza, ahora estamos hablando de que el error significa el punto hacia tu transformación. El error solo te indica dónde te equivocaste para que tú puedas seguir creciendo y avanzando. De esta manera salgamos de estos conceptos de estados de depresión, de desmotivación, de negativismo de este pensamiento y lógicamente de ese famoso miedo al fracaso que por mucho tiempo estuvo acuñado en nuestras mentes. Tenemos que trabajar el principio del ser, ese concepto de autenticidad, ese concepto de capacidad de empoderamiento, cómo está nuestra fuerza del yo, esa capacidad de enfrentamiento y soporte y cómo está nuestro mundo afectivo. De acuerdo a ello, si hay dificultades, lo vamos rehabilitando. Hoy en día está muy en boga el concepto de liderazgo en la lucha consigo mismo y con los demás, pero de ese líder trascendente que puede llegar a transformar las emociones de las personas y puede propulsar a este cambio dirigido que nosotros pedimos en todo momento. Vivamos nuestra sensibilidad. Démonos atención a las relaciones personales y aprendamos a disfrutar de esas relaciones. Descubrámonos nuestras propias capacidades y, lógicamente, sintamos ese respeto a los sentimientos. Tenemos que darnos en cuenta que la relación humana es del dar y recibir. No es del dar y esperar el vuelto que decimos nosotros, sino el dar y recibir muy óptimamente para poder generar cambios en la vida.
De esta manera, nosotros estamos llegando a este concepto del yo saludable. Observemos los rostros. Los rostros nos determinan el estado de nuestras emociones. El sistema amigdaliano dirige nuestros estados, digamos, de los gestos, de cómo está nuestro rostro. Por eso decimos que del rostro que empleamos está unida a la emoción que más utilizamos en nuestro día a día. Por lo tanto, aquí ya es un marcador de que si esa persona está óptimamente saludable en cuestiones psicológicas o está ya, digamos, con dificultades o con problemas en sus relaciones. De esta manera decimos, conócete a ti mismo, explora tu autobiografía para transformarla, no para sufrir a través de ello. Vuelve a tus raíces para localizar tus limitantes, pero evita detenerte en tus zonas agresivas y en tus zonas dolorosas, porque eso fue lo que también nos gobernaron en el siglo pasado. Tenías una dificultad y sufrías, tenías un problema y te enojabas. Hoy en día decíamos, no, entra a tu zona operativa, tu zona ejecutante. El concepto exclusivamente de manejo de conflictos en base a principios. Proyéctate hacia la meta, regula las emociones, no te dejes envolver a través de ellos siempre y cuando son negativas. Si tú te serenas, tu mente operativa empieza a funcionar adecuadamente en todas las condiciones. Es una de las razones del por qué decimos que cuando una persona está integrada, tiene sentimientos sanos. Es espontáneo, se vierte hacia el mundo exterior, se mantiene proactivo, corporativo, disfruta de lo que hace, impulsa hacia los cambios y nos ayuda, lógicamente, a mejorar muchas áreas de nuestras vidas. Sin embargo, nos encontramos hoy en día con este tipo de personas que de una u otra manera pueden ser muy ligados a mucha actividad, pero son muy impetuosos, son muy exigentes y definitivamente hay una baja calidad humana y malogra las relaciones sociales en términos generales. Y podemos decir, es muy inteligente, es muy hábil cognitivamente, podemos decir que inclusive hasta en sus labores profesionales destaca, pero en sus relaciones personales, humanas y familiares hay mucho que trabajar porque ya son personas entorpecidas en su vida personal. De esta manera decimos que las emociones están involucradas en nuestro proceso de recuperación. Todo lo que uno piensa, el cuerpo lo siente. Y definitivamente, ya sabemos que los estados de ánimo definitivamente influyen en nuestro sistema inmune. Y ahí hay que darle. Nuestros estados de ánimo, que es la parte fundamental. La psiconeuroinmunoendocrinología nos va hablando de que todo ingresa a través del pensamiento, se va al sistema neurológico, al sistema inmunológico y de ahí al sistema endocrinológico. Por ejemplo, una ira crónica intensa, de intensa emocionalidad negativa, de cualquier clase es sentida por todo el organismo, ya que se activa el eje hipotálamo, pituitaria, suprarrenal, el cual va liberando las neuromonas, neurotransmisores y citoquinas. Pero ¿con qué tipo de información? Que nos va complicando nuestras realidades. La mente transmite la energía. Y hemos escuchado hablar de la remisión espontánea. Una persona se está muriendo de cáncer y cambia su creencia. Y al próximo día no tiene más cáncer. Y es porque los pensamientos en tu cabeza son un campo energético. Y los pensamientos, si son pensamientos positivos, crean salud positiva. Pensamientos negativos pueden crear enfermedad. Por eso, en vez de tratar de curar a la célula, la nueva ciencia es curar la psicología, curar la creencia, curar la mente. Y retirarnos básicamente de esos pensamientos limitantes que nos han ido coactuando y malogrando nuestro propio crecimiento y nuestro propio desarrollo en todas sus condiciones. Por eso decimos ahora, si te conoces a ti mismo, aprende a conocer a los demás. Genera una imagen completa de tu entorno en buena condición, siendo único y original. Qué fácil es decirlo, pero para todo esto hay un proceso evolutivo de crecimiento con nuevos paradigmas, con nuevas condiciones, con procesos vinculares sumamente importantes y con realizaciones personales y competencias, que es lo que buscamos para poder integrar a las personas. Elimina las barreras que tú tienes de ti mismo y de los demás, identifícate de un modo apasionado con tu gente e indica a los demás qué es lo que tiene de único y qué es lo que tiene de auténtico. Pero acá viene un poco del asunto del cual nos preocupamos. Si yo puedo decir, ¿quién me define el concepto de comunicación? Tengan la plena seguridad que todos lo hacemos. Y lo decimos perfectamente, bajo una zona corticalizada.
pero ¿realmente nos comunicamos? ¿Sabemos comunicarnos? ¿Sabemos aprender a mirar? ¿Sabemos mirar? ¿De qué manera fijas tu mirada? ¿Logramos sentir cuando nos estamos comunicando? ¿Logramos percibir con el cuerpo ese proceso de comunicación? ¿Sabemos escuchar? ¿Esa escucha sensorializada que nosotros pedimos? Por lo tanto, tenemos que entender que hay una necesidad de reeducar nuestra comunicación hacia una comunicación afectiva y efectiva, que es muy diferente. Observen la diferencia, una comunicación afectiva y efectiva. Porque decíamos, muy bien, estamos con el tema de la comunicación eficaz y la escucha activa. Ahora decimos, disculpa, háblame de la comunicación afectiva y efectiva y de una escucha sensorializada. Porque nosotros de esta manera necesitamos tener esa motivación trascendente, necesitamos tener el placer de vivir, que lo que yo haga, lo haga con la pasión, lograr mis metas a través de ese apasionamiento en el que yo estoy dirigido en mi proyecto de vida, que es lo que me va a dar este desarrollo personal que nosotros buscamos con mucha fuerza y con mucha intensidad. Entonces decimos, descúbrete a ti mismo en tu motivación trascendente, encuentra tu estrella interior para que tú puedas seguir caminando hacia la vida. Y nuevamente decimos, muy bien, nos comunicamos, pero ¿sabemos estimular nuestra felicidad? ¿Lo estamos trabajando realmente? Eso es lo que estamos insertando en la mente o las creencias de estos niños, de estas nuevas generaciones y de estos jóvenes para crear condiciones. Hemos hablado y escuchado decir mucho sobre la risa. Existen los proyectos de la risoterapia y sabemos perfectamente que cuando uno ríe, toda la actividad eléctrica a nivel cerebral se ilumina y nos lanza las hormonas del bienestar hacia el cuerpo. Y ya sabemos también que que el cerebro no logra diferenciar de cuando una risa es real o de cuando es impostada. Basta que hagas el arquetipo de la risa, el ejercicio de la risa, para que el cerebro se conecte e inmediatamente te jale la risa interior. Porque si nosotros observamos, esto está en el ser humano y en toda edad. Nace con nosotros mismos. Un niño pequeño ríe 250 veces al día, por eso es muy vital, muy activo. El adolescente, según las últimas investigaciones, estaban hablando que inclusive llega en formas vitales entre 70 a 80 veces al día, el adolescente. En otras, investigaciones partían entre 16 a 20 y ahora está aumentando el concepto de felicidad dentro del grupo de los adolescentes. El adulto, ¿cuánto debe de reír al día? Entre 12 a 14 risas diarias. ¿Y cuánto hemos hecho en ese sistema de felicidad? ¿Cuánto nos hemos dado esas ráfagas de cuentas bancarias positivas con esta risa? Por lo tanto, es un proceso de trabajo, porque ahí medimos. Yo puedo poner una fotografía simplemente sonriendo y yo puedo decir, ya hay una risa detenida, porque el proceso de la risa total es amplia, porque hay un elemento energético sumamente alto que ilumina al ser en todas sus realidades. Pero hablemos también de los abrazos. Los abrazos, que es una fuente vincular de interrelación. Y decimos, esto es fácil, es tan fácil abrazar. Y les digo que no. Tal como tú abrazas, es tal como te lactaron. Por eso hablaba de la lactancia emocional. Hay gente que no puede abrazar fácilmente, no tiene este contacto de interrelación que se da en la vida. ¿Cuántos abrazos necesitamos al día? El ser humano, cuando se abraza totalmente, hay una red de energía muy importante de traslado de cuerpo a cuerpo que genera y directamente a estimular las emociones positivas, a crear esa fuente de placer vincular para que se dé una motivación trascendente. No las motivaciones externas que nosotros estamos acostumbrados, sino esa motivación trascendente como tal. Pero observen el sistema del abrazo, este cierre compactado, inclusive con las manos totalmente y los dedos de la mano estirados al cuerpo para que este ciclo energético fluya. Sabemos que los abrazos mínimo por día, medido ya por los neurocientíficos, 4 abrazos mínimos, 8 en lo normal y 14 a 16 abrazos diarios para que tu sistema de inmunidad, de felicidad interior, de crecimiento interior esté totalmente reforzado. Son recursos psicológicos que tenemos que nosotros entrar a apasionarnos para poder lograr una vida trascendente. Observemos este video. El abrazo debería ser recetado por los médicos, pues hay un poder curativo en el abrazo que aún desconocemos. Un abrazo cura el odio, un abrazo cura los resentimientos,
El abrazo cura el coraje y los malos entendidos. El abrazo cura el cansancio y cura la tristeza. Cuando abrazamos, soltamos amarras. Perdemos en instantes las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da la paz en el alma. Esos abrazos circulares. Estamos trabajando mucho, inclusive desde los niños, cuando ingresan a las aulas. Que se den los abrazos diarios para poder llegar a ese complemento humano que nosotros pedimos. Por lo tanto, para poder culminar, hablamos de las emociones y el estilo de vida inteligente. ¿Cómo empezamos? ¿Duermes bien? ¿Estás con tus horas necesarias? Ya hay investigaciones sobre ello. Tal como duermes, también nos está indicando cómo está tu sistema nervioso, cómo está tu regulación estrictamente de tus estados normales del cuerpo o si tu sistema nervioso está totalmente alterado. Porque de acuerdo a ello medimos los estados de relajación y si tus estados de relajación a través de ejercicios, movimientos del tai chi, ejercicios de yoga, que nos puede determinar tranquilidades interiores, estamos ayudando a que exista un buen manejo de las emociones. La alimentación saludable es un tema que lo van a trabajar hoy, digamos, en estas exposiciones y que lo vienen ya trabajando el mundo como elementos nutritivos importantes para la conservación de la vida. Reactivar las actividades físicas, esta actitud positiva hacia la vida. Qué difícil es acuñar en la mente humana cuando los pensamientos salen totalmente, digamos, confusos, diferidos o pensamientos en automático, pero ya vienen cargados con un negativismo. Tenemos que entrenar a la mente con estos pensamientos positivos para que exista una actitud positiva a las condiciones humanas. Buscar las relaciones saludables, de hecho, el pasar tiempo con la familia. Esto es un tema que se viene manejando por tiempo. Sin embargo, la tendencia a las separaciones, a los divorcios, a los conflictos maritales, conyugales y etc. se vienen dando como que es el pan de cada día. Y decimos, ¿por qué esa controversia? ¿De qué manera la mente tiene que seguir trabajándose, acuñándose para entender este proceso? Y, lógicamente, jamás sobrecargarnos de noticias negativas en todas las condiciones. Por lo tanto, decimos, reconectémonos con nosotros mismos a través de nuestra confianza. Muchas gracias desde mi país, Perú. Muchas gracias. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.